Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me gusta verles nuevamente acá este domingo, día de resurrección. ¿Verdad que nos hemos deleitado en la adoración? Amén. Ha sido una bendición, y la adoración, entre tantos propósitos que tiene, una de ellos es preparar nuestro corazón para este tiempo, preparar nuestra mente para este tiempo, para que cada uno de nosotros esté listo y dispuesto para recibir lo que el Señor va a dar a cada uno, ¿verdad?, a través de su preciosa y bendita palabra. Le animo a abrir su Biblia en 1 Corintios, y vamos a estar hablando hoy acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. El tema va a ser la resurrección de los muertos, la resurrección del Señor Jesucristo, nuestra resurrección. Hermano mío, la doctrina bíblica de la resurrección es una de las doctrinas bíblicas más atacadas, una de las doctrinas bíblicas quizás más distorsionada, más mal entendida, y esto es de suma importancia para nosotros, hermanos, por las repercusiones que tiene. Por ejemplo, en los días del apóstol Pablo, así como en los nuestros, hubo algunos que negaban la resurrección en general. Los incrédulos de hoy abogan por varias teorías para explicar su interpretación de la resurrección y distorsionar la interpretación bíblica de la resurrección. Por ejemplo, algunos hablan acerca de la teoría de la resurrección, acerca de la doctrina de la resurrección, como la teoría del fraude. Algunos piensan que todo fue una patraña inventada por los discípulos de Cristo. Otros dicen que la doctrina de la resurrección la comparan con la teoría del desvanecimiento. Dicen que Cristo simplemente se desmayó en la cruz y que luego se recuperó en el frío de la tumba. Otros hablan de la teoría de la visión, que los discípulos solamente se imaginaron que Él, el Señor Jesús, se les había aparecido o que le habían visto. También se habla de la teoría del espíritu, que solo su espíritu se levantó de la tumba. Hay muchos textos bíblicos que refutan esta teoría. Y finalmente la teoría del corazón, que solo resucitó en el corazón de sus amigos. Que solamente Cristo resucitó, sí fue cierto que resucitó, pero resucitó solamente en el corazón de sus amigos y de sus discípulos. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que la doctrina de la resurrección de los muertos, escuche bien, esto es sumamente importante lo que voy a decir a continuación. La doctrina de la resurrección de los muertos es el fundamento sobre el cual descansa todo el cristianismo. Eso es muy importante, hermano mío, que nosotros lo tengamos presente. La doctrina de la resurrección es el fundamento, hermanos míos, del cristianismo. Así como un edificio de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 pisos, ¿verdad?, se puede alcanzar esa altura a través de la construcción de un edificio, pero siempre tomando en cuenta ¿qué cosa? El fundamento, la base. Si esa base deja de estar, entonces todo el edificio se desploma. Por eso es que cuando van a detonar edificios, ¿verdad?, cuando los van a derrumbar porque tienen que quitarlos, porque hay que moverlos de allí, porque hay otros proyectos, entonces van a detonar la construcción, los explosivos se colocan en lugares específicos y casi todos se colocan en donde está el fundamento. Si se destruye el fundamento, entonces todo el edificio cae, todo el edificio se desploma. Exactamente así ocurre, hermano, con la doctrina de la resurrección. Si la doctrina de la resurrección
es una mentira, hermanos míos, entonces todo el cristianismo, hermano, empieza a desplomarse, empieza a caerse. Absolutamente todo el cristianismo. Hermanos, si Cristo no resucitó al tercer día, como lo indican las Escrituras, y si tampoco hay resurrección de los muertos, el cristianismo es el fraude y la mentira más grande en toda la historia de la humanidad. Por ahí han salido muchas mentiras históricas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han leído acerca de todos estos eslabones perdidos. ¿Se acuerdan de los eslabones perdidos? Están tratando de conseguir los eslabones perdidos para poder armar y consolidar la teoría de la evolución. Y entonces empezaron a salir algunos supuestos eslabones perdidos. Y todo se descubrió después que se investigó que no era más que un fraude, hermano mío. Y eso ha sido algo que ha impactado no solamente a la comunidad científica, sino a la comunidad religiosa, al mundo entero. Pero eso es un bebé de pecho. Esa mentira es un bebé de pecho. Ese fraude es un bebé de pecho. En comparación, si la resurrección de Cristo es una mentira, es una falsedad, hermanos míos. Entonces el fraude, la mentira más grande que se haya concebido, hermanos míos, en este mundo es el cristianismo. Es en lo que usted y yo hemos creído. Ahora, yo quiero que veamos en esta mañana, hermano, las terribles consecuencias de negar la veracidad de esta doctrina bíblica, la resurrección. Y preste mucha atención, joven. Y preste mucha atención, mi hermano, y preste mucha atención, estudiante universitario. Porque si hay una doctrina que usted va a tener que defender y usted va a tener que explicar con argumentos, con base, con fundamento, hermanos míos, es la doctrina de la resurrección. Porque le van a decir en su cara: ¿y tú también crees en ese cuento de la resurrección de Jesucristo? Y lo más triste, hermano, y es real lo que voy a decir, y usted puede constatarlo, hay religiones que hablan de Dios, que hablan de Cristo, y ya vamos a ver un poquito más adelante una de ellas, que niegan, hermanos míos, la resurrección de Jesucristo. Niegan la resurrección de Jesucristo. Y no están en el Medio Oriente, no están en Asia, están aquí en Cumaná, alrededor de nosotros, y tocan a nuestras puertas semana a semana. Es tremendo, hermano. Ahora, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, hermano. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo enseñó el evangelio a los corintios. Ellos, dice allí, que recibieron el evangelio y habiendo creído en él, o sea, en el evangelio, ellos fueron salvos. Ahora, ¿cuál fue el evangelio que Pablo enseñó a los corintios? ¿De qué evangelio está hablando el apóstol Pablo? Porque él dice allí claramente que él os declaró el evangelio que siempre ha predicado, el cual también ellos recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os han recibido, se les ha predicado, entonces ellos serían salvos. ¿De qué evangelio estamos hablando, hermano mío? Versículo 3 y versículo 4. Dice allí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está haciendo aquí un resumen, ¿ok?, de lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la muerte, y escuche bien, hermano, la muerte, la crucifixión, pero también la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol les está hablando a ellos y les está diciendo
recuerden que cuando yo les enseñé a ustedes el Evangelio, cuando yo les prediqué a ustedes por primera vez el Evangelio, ¿qué les enseñé yo que era el Evangelio? Les dije que Cristo murió, pero que también Cristo resucitó al tercer día. Ahora, todo esto, dice el apóstol, Cristo murió. Léalo allí conmigo, hermano, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. En primer lugar, hermano, es importante, el apóstol apela ¿a qué? Al testimonio de las Escrituras. Porque primeramente dice allí, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, no conforme a ninguna fábula, a ningún cuento, a ningún hecho histórico nada más, sino que él apela al testimonio de las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y luego dice, hermano, el versículo 4, y que fuese sepultado y que resucitó al tercer día, y dice que también conforme a las Escrituras. Esto es importante, hermano, porque cuando el apóstol habla tanto de la muerte como de la resurrección del Señor Jesucristo, él apela al testimonio de las Escrituras. O sea, que escrito estaba que Dios enviaría al Mesías, al Salvador, que sería crucificado, que sería entregado, que sería muerto, hermano, en una cruz. Pero también estaba escrito que al tercer día se levantaría venciendo a la muerte. Hermano, cuando la Biblia dice allí en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, mira, cuando dice por nuestros pecados, esta palabra por, hermano, significa por nuestro beneficio, por nosotros, como nuestro sustituto, como nuestro sustituto. Ahora, nota allí, hermano, en el versículo 3 que hay algo interesante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué dice el versículo 4? Y que fue sepultado. Nota, hermanos, que el capítulo 15, en el capítulo 15 lo que el apóstol va a hacer es defender la doctrina bíblica de la resurrección. Pero él dice que Cristo murió, pero entonces luego dice que fue sepultado, porque nadie es sepultado a menos que haya muerto. O sea, él está diciendo, ciertamente Cristo murió, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero también dice él que conforme a las Escrituras resucitó al tercer día, hermanos míos. Ahora, hay algo sumamente interesante, hermano, porque en el versículo 2 dice, hermano, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿hablando de qué? Cuando él habla de esa palabra que os ha predicado, ¿de qué está hablando? En el contexto está hablando de qué? De la muerte y de la resurrección. Él está hablando del Evangelio. Entonces, él está diciendo, por el cual asimismo ustedes, habiendo escuchado el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Sois salvo. Si no creísteis en vano. O sea, si alguno no estaba firme y no perseveraba, escucha bien, hermano mío, en estas dos doctrinas, tanto en la muerte como en la resurrección, el tal había creído en vano. Ya eso nos va dando una idea, hermano, de la importancia que tiene no solamente entender la doctrina, sino creer la doctrina, y lo que es más importante aún, perseverar, hermanos míos, en la doctrina bíblica de la resurrección. Porque el que no ha creído en el Evangelio, tanto en la muerte, en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección del Señor Jesucristo, el que no persevera en estas doctrinas, ¿qué dice la Biblia? Que entonces ha creído ¿en qué? En vano. Es muy peligroso, hermano, que nosotros hayamos empezado creyendo que ciertamente Cristo murió, fue sepultado y resucitó, pero de aquí a 3, 4, 5 años alguien salga de aquí ahora y diciendo que es mentira, que ha investigado, que se ha documentado y que ciertamente Cristo no resucitó.
Entonces, si nosotros empezamos a creer eso, dice la Biblia que todos nosotros hemos creído entonces en vano. En vano. Ahora, a continuación, hermanos, el apóstol Pablo, para enfatizar y demostrar la veracidad de la doctrina de la resurrección de los muertos, nos dice que hubieron testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Mira el versículo 4. Perdón, vamos al versículo 5 de una vez. Dice, y que apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después ¿a quién? A los 12. Después apareció ¿a quiénes? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya han muerto. Versículo 7. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. Este Jacobo no se sabe si es el medio hermano del Señor Jesucristo, ¿ok? Quien llegó a ser líder, pastor de la primera iglesia en Jerusalén, o si es Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol. Ok, pero dice, después apareció a Jacobo, después ¿a quién? A todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo dice que el evangelio que predicaron Pedro, Jacobo, los apóstoles y aún él mismo es el evangelio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nota, hermanos, escucha algo, por favor, preste atención. Los nombres que el apóstol escoge allí, las personas que se nombran en esa lista, especialmente los nombres específicos. Nota que hay una lista que dice y se apareció a más de 500, pero esos nombres no se especifican. Sin embargo, hay otros nombres que sí se especifican. Y tienes que tomar en cuenta que estos nombres que sí se especifican, estas personas que se especifican con nombre, son personas muy influyentes. Son personas cuyo testimonio, cuyo pensamiento, hermano, especialmente cuya opinión era muy importante. Porque no eran cualquier persona. Nota, observa cuidadosamente, Cefas, ¿quién era Cefas? Pedro. Luego dice, ¿y después a quiénes? A los 12. A los 12, después habla de los más de 500, después dice a Jacobo, hermano mío. Y después vuelve a decir a todos los apóstoles, y el último de todos, mira, como un abortivo, dice el apóstol, me apareció a mí. Ahora, escucha bien, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque esta es una fuente histórica que tiene mucha fuerza, porque estas personas a quienes Cristo se le aparece y quienes dan testimonio de la resurrección de Cristo, hermano mío, fueron personas que estuvieron, que andaron, que caminaron con Él, que estuvieron en el momento de todos estos hechos. Yo te hago una pregunta entonces. Si alguien sale, por ejemplo, si alguien inventó en el siglo 6, 7, 8, 9 o 10, o alguien salió tirando o echando por tierra la veracidad de la resurrección, cuando Pedro, cuando los apóstoles, cuando Jacobo y cuando el mismo Pablo dicen que sí fue cierto, ¿quién tiene más peso? ¿A quién le creerías más? ¿Quién crees que tiene más argumentos a su favor para dar testimonio si fue cierto o no? ¿Quién? ¿Alguien que sale hablando ahora 6, 7, 8, 9, 10 siglos después de lo acontecido? ¿O alguien que estaba allí y que dice haber sido testigo ocular y que deja registros, que nos da argumentos? Porque, hermanos míos, algunos han dicho que sí es cierta la resurrección, pero escucha bien, ¿de qué resurrección está hablando la Biblia? ¿De qué tipo de resurrección habla la Biblia? ¿De esa resurrección en el corazón de los apóstoles? ¿De esa resurrección que fue una visión, un espíritu que ellos vieron? ¿La resurrección espiritual de Cristo? ¿Esa es la resurrección de la que habla la Biblia? ¿Esa es la resurrección que nosotros proclamamos? No, hermano. Nosotros hablamos, porque es lo que enseña la Biblia, de la resurrección corporal, hermanos míos. Ese mismo cuerpo que fue molido, que murió ahí en la cruz y que luego fue sepultado, hermano mío, fue resucitado.
Vaya conmigo por favor un momento a Mateo 26. Ok, vamos, perdón, a Lucas 24 y vamos al versículo 36. Lucas nos da el relato más preciso de todos. Lucas 24, desde el versículo 36. Lucas es quien da el relato más preciso, hermano. Lucas 24, mira lo que dice desde el versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban, hablando de los discípulos, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Versículo 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad que mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y luego mira la palabra que viene a continuación, ¿qué? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, la doctrina bíblica de la resurrección no trata de que Cristo resucitó ni en el corazón de nadie, ni en las emociones de nadie, ni que fue un espíritu, ni que fue un alma, sino que dice claramente, y Él es la fuente, Él mismo es la fuente. Eso es importante, hermano, porque ya Él sabía todo lo que vendría más adelante y que se atacaría su resurrección, que se negaría su resurrección. Entonces Él mismo se aparece a quienes se apareció y da testimonio Él mismo de que fue su cuerpo lo que resucitó. Ahora, es importante, hermano, que nosotros también consideremos que todos estos testigos de los cuales habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando ellos predicaron el evangelio, ¿qué predicaron ellos? ¿Qué evangelios predicaron ellos? Ellos hablaron, ellos predicaron, ellos enseñaron claramente tanto la muerte como la resurrección, pero escucha bien, corporal, hermanos míos, del Señor Jesucristo. La pregunta es, hermano, para nosotros y para ti, ¿en qué evangelio has creído tú? ¿Aceptas nada más la muerte y la sepultura, mas no la resurrección corporal de Cristo? No tienes problemas para aceptar su muerte, pero sí tienes problemas para creer en su resurrección corporal. Hermanos míos, el apóstol Pablo dice claramente que si alguien no persevera en estas dos doctrinas juntas, entonces ha creído en vano. Entonces ha creído en vano. Escucha, hermano, el testimonio de las personas que dicen las cosas, que dicen enseñar cosas, es sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, hoy en día hay muchas religiones y sectas a nuestro alrededor, y vienen tocando la puerta de nuestra casa y les hacemos pasar y conversamos con ellos, los atendemos, tratamos de contender con ellos, ¿verdad?, para guiarlos por el camino de la verdad.
Pero te has preguntado, hermano, has tomado tiempo, has investigado, ¿sabes tú quién es la persona que fundó todos estos movimientos? ¿Sabes tú quién fue José Smith? ¿Sabes tú quién fue Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová? José Smith, el fundador del mormonismo. ¿Conoces tú? ¿Has tomado tiempo para investigar? Porque ¿quién es el fundador del cristianismo? ¿Los apóstoles? ¿Pablo, Pedro, Jacobo, Juan? ¿Quién? Cristo. Cristo, hermano. El mismo Cristo dijo que Él era la roca sobre la cual se fundaría y se establecería el cristianismo. Cristo, hermanos míos. Y en la Escritura está revelado completamente la persona de Jesucristo. Hermano, el apóstol nos está enseñando aquí algo tremendo, hermano, que es importante considerar la fuente, el origen de la información que nosotros estamos recibiendo. Por eso él apela a todos estos hombres y al testimonio de ellos, y no a cualesquiera. Nota que dice a Pedro, a Jacobo, a los apóstoles, porque tiene importancia y tiene peso, hermano, el testimonio de la persona que dice tener la verdad. Vamos al versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, dice, así predicamos y así habéis creído. Luego dice el versículo 12, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es que algunos estaban negando la resurrección de los muertos. Pero ¿algunos de dónde? ¿Algunos de dónde? ¿Dónde estaban los que estaban negando la resurrección de Cristo? ¿Estaban afuera? ¿Estaban a dónde? Estaban dentro de la congregación. Estaban dentro de la iglesia, aquellos que estaban negando la resurrección de Cristo. Es posible, hermanos, que estuvieran bajo la influencia de la filosofía griega, quienes creían y defendían el dualismo, una doctrina que enseñaba que todo lo material es malo. Por lo tanto, entonces el cuerpo en sí mismo es malo. ¿Cómo va a resucitar el cuerpo? No tiene sentido. Es posible que estuvieran bajo la influencia también de los saduceos, quienes no creían en la resurrección. El asunto es que ellos habían recibido el evangelio y se les había predicado que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, como estaba escrito. Y esas doctrinas antibíblicas, especialmente el negar la resurrección de Jesucristo, se había metido en la iglesia. ¿Cree usted que eso no puede pasar aquí? ¿Cree usted que eso no puede pasar aquí? Yo no sé, pero tal vez ahorita mismo haya alguien aquí entre nosotros que duda de la resurrección corporal de Cristo. Es posible, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo se meten, hermanos míos, esas falsas doctrinas en la iglesia? ¿Cómo se meten esas falsas enseñanzas en la iglesia? ¿Cómo se meten esas dudas? ¿Cómo se mete esa incredulidad? ¿Por qué ocurre? Esa es una buena pregunta. Ahora, lo que yo quiero mostrarte es lo siguiente. Si alguien que está aquí entre nosotros, hermano mío, duda de que el Señor Jesucristo resucitó, hermanos míos, de manera corporal, de acuerdo al testimonio, hermanos míos, de las Escrituras, esa persona ni siquiera, hermanos míos, es salva. Me quedan viendo así. ¿Cómo? Eso es lo que enseñan, hermanos míos, las Escrituras. Véalo, por favor, a continuación allí mismo, en el capítulo 15, versículo 14, hermanos míos. Dice, y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación
Vana es entonces vuestra fe. ¿Qué significa esa palabra vana? ¿Qué significa la palabra vana? Vacía, infundada, sin sentido, hueca. Hermanos, mira, hay un grupo muy fuerte a nuestro alrededor, conocido como los testigos de Jehová. Y es un grupo, hermano, de los cuales nosotros tal vez pudiéramos aprender algunas cosas buenas, sobre todo en el hecho de que ellos salen, ¿verdad? Constantemente están predicando y enseñando su doctrina. Algunos dicen que ellos hacen mucho énfasis en salir y predicar porque es parte de su salvación. Es posible que sí, pero entonces estarían añadiendo a la gracia de Dios obras, lo cual es incorrecto de acuerdo a la doctrina bíblica de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Pero hermanos míos, a mí me da tristeza, a mí me da dolor. No lo digo para atacarlos, ni siquiera para contender con ellos, sino que, hermanos, de acuerdo a la Biblia, si una persona no cree, hermanos míos, en la resurrección corporal de Jesucristo, dice la Biblia que su fe para salvación es vana. Es vana. Y ya vamos a ver a continuación, hermanos, los argumentos específicos y todavía mucho más claros que el apóstol da en cuanto a negar esta doctrina. ¿Qué significa eso, hermano? Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿qué piensan acerca de la resurrección del Señor Jesucristo? Ellos te van a negar y te van a decir que Cristo no resucitó corporalmente. No solamente que niegan la deidad de Cristo por una parte, sino que también niegan la veracidad de la resurrección corporal de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Están negando, están quitando una parte integral y necesaria, hermano, para ejercer una fe salvadora. Entonces, en conclusión, hermano, digo que me da tristeza y me da dolor porque son personas que están invirtiendo su tiempo, su vida, pero a la verdad, hermanos míos, no son salvos. Y no lo digo yo. Mira lo que dice la Biblia todavía más específicamente, hermano. Mira lo que dice en el versículo 15, por ejemplo. Dice: y somos hallados ¿qué? Falsos testigos. ¿De quién? De Dios. Imagínate, somos hallados en primer lugar falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando que Cristo ciertamente resucitó. Entonces nosotros los cristianos somos unos ¿qué? Unos mentirosos. Ahora sigue diciendo allí, hermano, en el versículo que si somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado que Dios, o de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué dice? Vuestra fe es ¿qué? Vana. Y escucha, hermano, lo que viene a continuación. ¿Aún estáis qué? Aún estáis en vuestros pecados. O sea, hermanos míos, que una persona que niega la resurrección de Cristo, aunque diga: yo creo que Cristo vino, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo creo que Cristo es Dios, yo creo que fue crucificado, yo creo todo eso, pero no me vengan con ese cuento de que resucitó. Y si la persona cree que tiene la salvación, ¿qué dice allí? Que no la tiene. Todavía está en sus pecados. Todavía sus pecados, hermanos, no han sido lavados, no han sido perdonados. ¿Y todo por qué? Por negar, por no creer en la doctrina bíblica de la resurrección. Nuestra fe es totalmente vana. Significa que nuestra fe es vacía, infundada, desprovista de toda verdad y significado. Significa
que perderíamos toda esperanza de vivir para siempre en la presencia de Dios. También perderíamos toda esperanza de ser perfeccionados y servidores de Dios frente a frente, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, hermanos míos. Imagínate lo terrible que eso sería. Nuestra fe, hermano, escucha bien, estaría puesta entonces en un hombre común y corriente que hasta el día de hoy todavía está en una tumba, su cadáver. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el cristianismo y el Islam, por ejemplo? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el cristianismo y el budismo? Ninguna. Ninguna, porque así como Buda, así como Mahoma, todavía sus cuerpos se están pudriendo en el sepulcro. Pues entonces el cuerpo de Cristo todavía se estuviera también pudriendo en el sepulcro. Y sería simplemente un hombre común y corriente. Y nuestra gran esperanza, hermano, nuestra gran esperanza quedaría totalmente anulada. Eso sería terrible. Porque Cristo dijo, yo soy, no lo dijo Buda, no lo dijo Mahoma, no lo ha dicho ninguna otra persona en este mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sigue diciendo allí, hermano, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero mira, hermano, lo que dice el versículo 18. Entonces también, ¿los qué? Los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Mira la tragedia, hermano. La locura y la tragedia para el cristianismo que es negar, hermano mío, la resurrección de Cristo. Entonces, hermano, yo soy un mentiroso. Yo he engañado a cientos de personas, miles, millones de personas, hermano, han sido engañadas. Hemos jugado con ellos, sus esperanzas, sus sueños. Hermanos míos, hemos jugado con los sueños, con la esperanza de los que dicen ser cristianos. Porque ¿cuál es tu esperanza? ¿Tienes tú parientes que han partido en el Señor? ¿Y cuál es nuestra esperanza? De verlos algún día, hermano. Pero escucha bien, no en el infierno, sino en el cielo, hermano. Pero si negamos la veracidad de la resurrección de Jesucristo, dice allí que en Cristo, ¿qué pasó? ¿Vivieron? No, perecieron. ¿Dónde están entonces? Sus cuerpos están allí, por supuesto, como hasta el día de hoy, pero sus almas están en el infierno. Es terrible, hermano, es una locura, es una necedad negar la resurrección de Jesucristo. Imagínate tú aquella esperanza gloriosa que tenemos nosotros de volvernos a reunir con todos los santos de todas las edades, hermanos míos, de ver a nuestro Señor algún día cara a cara, y le veremos cara a cara, como dice la Biblia, y le veremos como Él es. Que yo venga y le diga ahorita aquí, mira, Luis Daniel, tu abuelo y tu abuela, Cristo no resucitó. La doctrina de la resurrección de Cristo es una mentira, es una falsa. Tu abuela y tu abuelo están en el infierno. ¿Y quieres que te diga algo más? Tú también ahora vas camino al infierno. Sería terrible, hermano. Por eso, hermano, escúchame bien. Yo espero que ustedes entiendan por qué somos celosos, muy celosos, con la doctrina, y especialmente con algunas doctrinas específicas, porque la gente no entiende las repercusiones, hermano, que eso puede tener. Por eso entonces no podemos ligar una cosa con otra, y no podemos aceptar toda doctrina que ande por allí volando, sobre todo que ataque de frente doctrinas fundamentales de la Escritura. La doctrina más fundamental de la Escritura es la doctrina que tiene que ver con la salvación. Y hoy, hermano, estamos aprendiendo, no sé si usted sabía eso, pero mucha gente cuando va a predicar solamente habla de ¿qué? De la muerte, que Cristo murió, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo murió, Cristo derramó hasta la última gota de sangre por tu vida, pero tiene que creer, hermano mío, en la resurrección.
La resurrección es parte integral del evangelio. Mira este texto que está en Romanos capítulo 10. Romanos 10 y el versículo 9, hermanos míos. Léalo conmigo a una sola voz. ¿Qué dice Romanos 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa eso? Que si no creo que Dios le levantó de los muertos, entonces no soy salvo. Y el versículo 19, hermano, para ir terminando, versículo 19 dice, mire, hermano, este versículo es tremendo. Versículo 19, léalo conmigo una sola voz. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos ¿de qué? De conmiseración. ¿De qué? De todos los hombres. ¿Qué significa la palabra conmiseración? Lástima. Hermano, si nosotros esperamos en Cristo, nuestra esperanza está en Cristo, especialmente en el hecho de que Él murió y resucitó, venciendo a la muerte, hermanos míos. Si eso es un fraude, si eso es mentira, entonces nosotros los cristianos, escucha, hermano, los cristianos, no los musulmanes, no los budistas, ni ninguna otra religión, no los hinduistas, ninguna, nosotros los cristianos somos los más dignos de lástima, hermano, en este mundo. De todos los hombres en este mundo, nosotros seríamos las personas más miserables, más dignas de lástima. ¿Qué significa eso específicamente, hermano? ¿De qué ha valido todo lo que hemos hecho, invertido todos estos años en la obra del Señor? O sea, que todos estos años, hermanos míos, y no solamente nosotros, sino los cristianos de todas las edades vivieron una farsa, hermano, una mentira. Entonces los demás tendrían derecho de decir y de opinar de nosotros, pobrecitos esos fanáticos cristianos. Van detrás de un fraude, van detrás de una mentira. Ahora, ¿no seríamos nosotros ciertamente los más dignos de conmiseración y lástima, hermano? Si después de que todo esto acabe y morimos, aparecemos en el infierno. Porque ustedes creyeron en un Cristo que les metieron a ustedes el cuento de que había resucitado, y Él nunca resucitó, nunca venció a la muerte. Es más, escucha bien, hermano, escucha bien este dato. Lo que certifica la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que certifica que Dios, el Padre, ha aceptado la justicia de Cristo, hermanos míos, es el hecho de que lo haya resucitado. La resurrección de Jesucristo, hermano, es lo que valida, es lo que certifica, es lo que aprueba que Dios quedó satisfecho con ese sacrificio, y que ese sacrificio, hermano, es suficiente para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. La confirmación, si Cristo no resucitó, hermano, yo soy el primero que arranco a llorar. Bueno, yo me ponía a pensar, ahora que el hermano dice eso, yo me ponía a pensar y yo dije, bueno, la religión que establece los estándares de normas morales más altas o más altos, sin duda alguna es el cristianismo. O sea que tampoco nos va tan mal. Pero el punto es, hermano, que la esperanza gloriosa de nosotros es nuestra salvación. Porque el mismo Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma?
O sea, ¿de qué nos sirve de todos modos estar aquí en este mundo? Ciertamente bien, cómodo, vivimos una vida moral, buena salud, no nos metimos en tantos problemas, pero vamos a parar en el infierno. Separados eternamente de Dios, condenados eternamente, hermano. No. Por eso dice el apóstol, hermano, y gloria a Dios por eso. Después que él da todos esos argumentos, sí. ¿Te das cuenta que lo que yo digo es cierto, hermano? Cómo a nuestro alrededor están cualquier cantidad de doctrinas y de enseñanza totalmente antibíblica. Cuando dice la Biblia que estimada es para el Señor la muerte de sus santos. Cuando el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el apóstol dijo, si me quedara aquí entre ustedes porque Dios tiene un propósito, bueno, sería bueno, pero para mí muchísimo mejor sería partir con el Señor. Si ella no tiene su fe anclada en lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación, ¿cómo crees que serían sus días? ¿Cómo crees que viviría? ¿Qué seguridad tienes de que va a dejar de sufrir si le pones flores? ¿Hasta cuándo va a ser eso? Hasta que se te vuelva a aparecer alguien y te vuelva a decir otra cosa. Y si después viene alguien y te dice otra cosa, que no eran blancas y no son azules. Y si después te dice que ahora no son flores, sino que ahora es comida porque está pasando hambre allá donde está. Entonces, hermano, escuchen esto, hermano. Solamente quiero que lo escuchen, no lo busquen. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero el versículo 18 es tremendo porque dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Te das cuenta que es nuestro aliento, es nuestra esperanza, es nuestra fuerza? La esperanza gloriosa que tenemos de la resurrección, de nuestra resurrección. Por eso el apóstol finalmente, hermanos, dice en el versículo 20, léalo conmigo por favor a una sola voz. Después que él dice todo eso, versículo 20, ¿qué dice? 15-20, listo, a una sola voz, con fuerza, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hoy entendemos la magnitud, Señor, el significado tremendo y poderoso que tiene el hecho de que tú hayas vencido a la muerte, te hayas levantado del sepulcro, Señor, y hayas dado testimonio público de tu resurrección. Señor, sin tu resurrección, literalmente estamos totalmente perdidos. Pero gracias a Dios damos, como dice el apóstol, que ahora Cristo ha resucitado venciendo a la muerte. Y Él es las primicias, Señor, de que nosotros también
por el mismo poder del mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, nos levantará a nosotros, levantará también nuestros cuerpos mortales. Padre, ayúdanos a mantener viva esta esperanza, sobre todo a defenderla, Señor, de todos aquellos que inventan, que tuercen y que niegan lo que dice tu palabra. Ayúdanos a ser vigilantes de estas doctrinas, Señor. Y ayúdanos y guárdanos para que no ocurra como ocurrió en la iglesia a los Corintios, que se empezó a correr el rumor en la iglesia de que Cristo no había resucitado, porque la resurrección de los muertos era una mentira. Padre, aviva nuestra fe, afirma nuestra fe, y que nosotros, Señor, cada uno de nosotros haya podido creer en el Evangelio tal cual como ha sido dado, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó venciendo a la muerte. Y te damos gracias, Señor, porque esa esperanza gloriosa está aún vigente y viva en nuestros corazones. Anhelamos, esperamos ese día, ese reencuentro glorioso, no solamente contigo, Señor, donde te conoceremos y te veremos cara a cara, te tocaremos, te palparemos, Señor, sino también tendremos un encuentro glorioso con todos los santos que ya han partido, Señor, a los cuales también tú has salvado. Gracias te damos, Señor, por esta victoria tan tremenda que tú le has dado, Señor, a la muerte. Ese golpe tremendo que tú le diste, Señor, a Satanás, y sobre todo, Padre, a la muerte y al pecado, cuando los venciste, Señor, en la cruz del Calvario, y cuando el Padre da testimonio de que ha quedado satisfecho, de que ha sido aceptado lo que has hecho, habiéndote resucitado, Señor, de entre los muertos al tercer día, y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Te alabamos y te damos gracias, mi Señor, por todas las cosas. Te adoramos y te exaltamos, nuestro sublime Salvador. A ti siempre sea honor y gloria, Señor, por los siglos de los siglos, porque tú eres incomparable. No hay nadie que haya pisado esta tierra, Señor, que se compare contigo, que se compare con tu gloria, con tu majestad, con tu poder y con tu señorío, Señor. Te alabamos, Señor. Y a ti siempre, Señor, sea nuestra adoración, nuestra reverencia y nuestro servicio. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Amén y amén.